Voy con el tercer video y es la segunda y la tercera ley en este. La segunda ley de la termodinámica. Hay varias formas de expresar la segunda ley de la termodinámica. De hecho, la segunda ley de la termodinámica fue la primera que se estableció. Hay varios enunciados. El primero que trabajó con esta segunda ley de la termodinámica fue Sadi Carnot, un francés. Y después fue reformulado por Clausius William Thomson, Lord Kelvin, en 1860. Y en pocas palabras, la segunda ley, uno de los enunciados de la segunda ley de la termodinámica, nos da la dirección del flujo de calor. Y dice que el calor por sí mismo nunca fluye de un objeto frío a uno caliente. O sea, no puede fluir del frío de una temperatura, de un objeto de menor temperatura a un objeto de mayor temperatura. Tiene que fluir de un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. De esa manera fluye el calor. Y esto es importante porque nos da la dirección del flujo de calor y cómo se realiza el trabajo en una máquina térmica. Otra manera de enunciarlo es que ninguna máquina térmica puede convertir todo calor suministrado en energía mecánica. No se puede. Siempre habrá una pérdida de calor. Por ejemplo, yo aquí quemo cierto combustible y ese combustible, si yo le suministro 100 joules, se va a expandir el gas aquí, el vapor expande este gas, pero si no todos esos 100 joules se va a convertir en trabajo para mover esta rueda. No se puede hacer eso. Se va a perder mucho. Y de hecho, la máxima eficiencia es la eficiencia dada por Carnot. No la voy a mencionar aquí, ya lo verán en la universidad. En donde solamente depende de la temperatura entre dos ciclos. Una temperatura alta y una temperatura baja. Solo parte del calor suministrado se transforma en trabajo. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica tiene que ver con un concepto llamado entropía. Y dice que el cambio en la entropía siempre será igual o mayor a la transferencia de calor dividido por la temperatura T del sistema. O sea que la entropía simplemente siempre va a aumentar. Muchas veces dicen el grado de desorden. Muchos dicen que la entropía es el grado de desorden. Ayer les comentaba, o la otra clase, a un grupo le comentaba que en realidad la entropía simplemente son los estados probables de un sistema microscópico a nivel macroscópico. Es algo raro, por ejemplo, y fue establecida por Ludwig Boltzmann. Boltzmann, cuando hizo probabilidad. O sea, no es otra cosa más que una cuestión de probabilidades aquí de si yo tengo un gas encerrado en un recipiente, ¿en dónde es más probable que esté una molécula de ese gas? Puede estar en un lugar o en una esquina de ese recipiente o puede estar en el otro lado del recipiente. Pues hay una probabilidad de 50% que esté en el lado derecho y otra de 50% que esté en el lado izquierdo. Mientras más moléculas yo tenga, más va a aumentar la probabilidad de que en donde esté. Si tengo muchísimas moléculas, aumenta todavía más esa probabilidad. Y en pocas palabras está definida de esta manera, que el cambio en la entropía será siempre igual o mayor a la transferencia de calor dividida por la temperatura del sistema. Un estado probable. Boltzmann, de hecho, se suicidó porque nadie se burlaban de sus ideas. Y sin embargo, con las ideas de Boltzmann dio lugar a la física estadística y después a la mecánica cuántica. Si se hubiera esperado tantito, hubiera visto los frutos de su trabajo, que en realidad iba por buen camino y simplemente
es una probabilidad de una función de estado que se encuentra ahí. En este caso, la función de estado, la entropía, que depende de la temperatura y el calor, que son funciones de estado también. Y la tercera ley de la termodinámica, o también se le conoce como el postulado de Nernst. Y en pocas palabras, establece la imposibilidad de llegar al cero absoluto de un número finito de pasos. No podemos llegar al cero absoluto en pocas palabras. Otra manera de reformularlo es que en el cero absoluto, a los 0 Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen o van más lentos los procesos de un sistema físico. Lo podemos comparar cuando tú tienes un pedazo de pan en el exterior y se descompone muy rápidamente. En el exterior del refrigerador se descompone muy rápidamente. Cuando lo pones en el refrigerador, aguanta un poquito más. ¿Ok? Y simplemente son los conceptos que hay aquí. Me detengo